Imagina que juegas para un gran club, pero te obliga a realizar una visita informal a una peña del equipo en el que juegas. Imagina que de repente acudes a esa peña y empiezas a responder a las preguntas que te realizan los aficionados en un tono relajado y distendido. Imagina que cuando te preguntan cuál es tu club soñado o dónde te gustaría jugar, pues tu respuesta sea muy diferente y distinta a los que piensan los que están allí presentes. Sin embargo, eres un chico valiente y natural y afirmas que quieres jugar en el Real Madrid, ya que es el club de tus amores. Esto es lo que le ha pasado a la joven promesa y a la gran revelación de la temporada del Bayern de Múnich, Lennart Kahl. Y hoy, en el Historiador Merengue, voy a contarte su historia. En el corazón de Alemania, entre campos de entrenamiento y pistas de fútbol, surgió un nombre que pocos veían, pero que nadie podía ignorar por mucho tiempo. Se llamaba Lennart Kahl, un joven con hambre en los ojos y balón pegado a los pies. Nació el 21 de enero de 2008, a escasos 45 minutos de Frankfurt am Main, en la localidad de Hammersburg. Su familia, con gran tradición futbolera, buscó la manera de inculcar al pequeño Karl ese amor por el fútbol que tanto destilaban. Y lo lograron. Vaya si lo lograron. A los 7 años, sus padres deciden ingresarlo en la academia del modesto Victoria Aschaffenburg. Allí se entrenaba después de realizar las tareas del colegio y los técnicos alucinaban con la capacidad técnica y regateadora que mostraba ante sus compañeros. Muchos se preguntaban, ¿cómo es capaz de hacer eso siendo tan pequeño? Esto provocó que muchos ojeadores del país empezaran a interesarse por él. Viajaban desde todas las regiones de Alemania únicamente para verle, para comprobar si realmente era tan bueno como decían. Y en 2017, Lennart, con tan solo 9 años, tomó una decisión valiente y dura, uniéndose a la prestigiosa cantera de la Eintracht de Frankfurt. Sus padres y sus amigos se mostraron preocupados, ya que Lennart todavía era un niño y se tenía que marchar de casa muy pronto para cumplir un sueño de futbolista, un sueño que nunca sabría si llegaría. Pese a que muchos niños a esa edad echan de menos tanto a sus padres como a sus amigos, Lennart fue capaz de sobreponerse a todo ello y demostró todo su talento. De hecho, un tantón suyo a los 10 años de volea y con el talón en un torneo de fútbol sala circuló ampliamente por las redes. Ese gol le valió un galardón académico entregado por Peter Fischer, el presidente de la Eintracht de Frankfurt, y Freddy Bobic, director deportivo. Pero lo más destacable de Lennart Kahl no eran los goles espectaculares que metía, sino sus habilidades técnicas. Y si te preguntas de dónde vienen esas habilidades, no busques más allá de sus primeros días en el fútbol sala. Fútbol sala, como todos sabéis, es una variante rápida y de pocos jugadores de fútbol. Exige una toma de decisiones rápida, un excelente control del balón y un regate preciso. Habilidades que Karl ha conseguido trasladar después a su juego. Cuando tenía 10 años y todavía militaba en la cantera del Eintracht, Lennart Kahl fue invitado a unas pruebas en las categorías de formación del Real Madrid, en España. Llegó incluso a la fase final de selección, pero finalmente no se produjo la incorporación al club blanco por diversas razones, incluida la decisión familiar de priorizar su desarrollo en Alemania. Toda esta etapa formativa sirvió para que Lennart Kahl supiera cómo afrontar adversidades, cómo jugar ante chicos mayores y más fuertes que él, y sobre todo le ayudó a seguir puliendo su técnica y mejorar su visión de juego. Sin embargo, pese a que su estatura no era un impedimento para brillar en el fútbol, había una cosa que podía truncar el sueño de Kahl: su rendimiento académico. En el año 2021, cuando los entrenamientos cada vez eran más exigentes, el rendimiento en la escuela de Kahl iba empeorando. Y es por ello que al final su rendimiento futbolístico también se vio afectado. Fue entonces cuando Kahl encima sufrió un gran traspiés en su corta trayectoria futbolística. El Eintracht de Frankfurt decidió dejar de contar con él y Kahl tuvo que volver a sus raíces. Tuvo que empaquetar sus maletas y retornar al club donde había empezado todo, el Victoria Aschaffenburg. Cuando toda su familia vio regresar a Lennart, pensaban que ahí se había terminado todo, que ya no había vuelta atrás. Pero el fútbol siempre te da una segunda oportunidad. En el verano de 2022, mientras Lennart Kahl sobresalía en el club de su vida, el Bayern de Múnich se interesó por su situación, y al considerarlo que estaba en este club,
decidió firmarlo cuanto antes. No quería que se le volviera a escapar esta joven promesa. En su primer año en Múnich, Lennart Karl, la verdad es que no tuvo un gran rendimiento. Fue más bien un periodo de adaptación que, como sabemos, necesitan muchos futbolistas cuando cambian de rutina. Sin embargo, sí que se veía a un Lennart Karl mucho más diferente, mucho más maduro, ya que pedía siempre a sus técnicos quedarse a entrenar durante más tiempo para poder seguir puliendo su técnica y mejorar sobre todo su rendimiento físico. Pese a que este año no fue espectacular en cifras, para Lennart Karl sí que le sirvió de adaptación y de aprendizaje competitivo en las divisiones juveniles del campus bávaro. Además, entrenarse con futbolistas técnicos y tácticamente avanzados ayudó a Carr a mejorar su juego, su movilidad y sobre todo la toma de decisiones en el campo. Fue una temporada en la que se asentó físicamente y en la que pudo competir regularmente al nivel exigido por un club como el Bayern. Y aunque no fue un año de explosión goleadora, su evolución sí que seguía llamando la atención de los entrenadores. Los mismos técnicos sabían que ahí había un gran material, que había una estrella que había que pulir. Mientras otros buscan destacar rápido, Lennart aprende a esperar, aprende a escuchar, aprende a competir contra chicos más fuertes, más rápidos, más hechos. No brilla hacia afuera, pero crece por dentro. Y en el Bayern eso lo ven. El tiempo pasa, y cuando el cuerpo acompaña la cabeza, todo cambia. Lennart empieza a marcar diferencias, goles, asistencias, liderazgo. Sube de categoría, juega contra rivales mayores, no se esconde, no se achica. Este es otro tipo de jugador. Esto es lo que sucede con Lennart Karl al año siguiente. Un año después de esa magnífica adaptación, el jugador empieza a brillar, empieza a sumar estadísticas, empieza a sumar goles, asistencias, y todo el mundo ya no lo ve como una futura promesa, lo ve como alguien que puede estar preparado para jugar en el primer equipo. Tanto en el sub-17 como en el sub-19, Lennart Karl se convierte en un jugador indispensable y eso no pasa desapercibido para el entrenador del primer equipo, Vincent Kompany. Y de repente un día llega algo diferente. No es un partido, no es un debut, es una llamada. Entrenar con el primer equipo del Bayern no es un premio, es una prueba, un examen sin aviso. Lennart entra al campo y todo cambia. El ritmo es otro, los contactos son más duros, el margen de error desaparece. Aquí una mala decisión se paga, aquí nadie te espera. A su alrededor hay futbolistas que ve por televisión, jugadores consolidados, campeones, referentes, y durante los primeros minutos, como es lógico, el balón le quema. Pero Lennart no retrocede, corre, observa, aprende. Habla poco, escucha mucho. Entiende rápido que no está ahí para lucirse, sino para demostrar que pertenece. Cada control, cada pase, cada movimiento es evaluado. Los entrenadores miran algo más que su talento. Miran su actitud, miran si se esconde, miran si se atreve. Y Lennart se atreve. No es el mejor de entrenamiento, pero tampoco lo intenta ser. Es inteligente, cumple, se adapta y compite. Sale del campo sabiendo que ha sobrevivido. Y en el Bayern sobrevivir ya es una victoria. Las convocatorias y los entrenamientos con el primer equipo se siguen sucediendo, pero Lennart es consciente de que él todavía es juvenil y que pertenece al equipo sub-17 y sub-19. Por lo tanto, esa ansia por debutar, esas ganas por querer demostrar que puede ser un gran jugador en el Bayern de Múnich todavía tienen que esperar. Aunque Lennart, como sabemos, es inteligente y sabe cuándo va a ser su momento. En el fútbol hay momentos que no aparecen en las estadísticas, momentos que no se miden en goles ni en asistencias, momentos que cambian una carrera para siempre. El debut es uno de ellos. Para Lennart Karl, ese momento no llegó en silencio. Llegó después de años de espera, de entrenamientos invisibles, de demostrar sin hablar. A principios de 2025, Lennart ya no era un solo chico del campus. Su nombre empezaba a circular en los pasillos del club. Entrenaba con el primer equipo, compartía campo con jugadores que había visto por televisión. No había margen de error. En el Bayern el talento se respeta, pero la personalidad se exige. Llegó junio, y con él una oportunidad que muy pocos pueden contar. El Bayern de Múnich viaja al Mundial de Clubes, una competición internacional, un escenario global, y en la lista oficial aparece un nombre que sorprende a muchos. Lennart Karl, dorsal 46, 17 años, uno de los más jóvenes del plantilla, sin experiencia profesional, pero con algo que no se puede enseñar.
Confianza interna. Para Lennart no era un viaje más, era la confirmación de que todo el sacrificio había valido la pena, pero también era una advertencia. Si estás aquí es porque el club espera algo de ti. 15 de junio de 2025. Primer partido del torneo. Bayern contra Auckland City. Desde el banquillo, Lennart observa, escucha, respira. El partido avanza, el Bayern domina, el marcador se amplía y entonces algo cambia. El cuerpo técnico lo llama. No hay discurso, no hay explicación, solo una mirada y una orden clara. Calienta. En ese momento todo se acelera. Las pulsaciones suben, la cabeza viaja años atrás, a los campos pequeños, a los entrenamientos en silencio, a los días en los que nadie miraba. Y de repente entra al campo. Lennart Kahl debuta oficialmente con el primer equipo del Bayern de Múnich. El escudo pesa, el estadio impone, la camiseta no perdona. Sus primeros toques son simples, pases cortos, control seguro, nada de lujo, porque el debut no es para brillar, es para demostrar que no te escondes. Sin embargo, Lennart Kahl corre, presiona, se ofrece. No juega como un chico que está agradecido, juega como alguien que siente que pertenece ahí. Sus compañeros lo respaldan, le hablan, lo integran, y cuando el partido termina, el marcador dice 10-0, pero para Lennart el resultado es otro. Ha cruzado una frontera, de promesa a jugador profesional del Bayern Múnich. Esa noche no hay celebraciones exageradas, no hay discursos épicos, solo una sensación difícil de explicar. La sensación de haber llegado, pero saber que apenas empieza. Porque debutar no te convierte en estrella, te convierte en objetivo. Desde ese día, Lennart Kahl ya no es solo talento, ahora es el que debutó, el que tiene que sostenerlo, el que tiene que repetirlo. El fútbol no perdona los debuts vacíos, solo recuerda a los que usan ese primer paso como el inicio de algo más grande. Y Lennart lo sabe. Sin embargo, la primera experiencia de Lennart Kahl con el Bayern de Múnich no fue del todo positiva, ya que al final el Bayern terminó cayendo en los cuartos de final contra el PSG en el Mundial de Clubes. Pero esta temporada todo ha cambiado. El equipo se ha rejuvenecido y Lennart Kahl tiene gran culpa de ello. Todo cambió el 22 de octubre de 2025, en un partido de Champions League entre el Club Brujas y el Bayern de Múnich. Lennart Kahl fue titular y en apenas 5 minutos de juego logró marcar un gol. Ese tanto lo convirtió en el goleador más joven del Bayern en la historia de la Champions League, con 17 años y 242 días, superando el récord anterior que tenía otro gran talento del club. Desde ese momento, Lennart Kahl ya se ha convertido en un fijo indiscutible en las alineaciones de Vincent Kompany. Un chico de apenas 17 años está llevando la manija del todopoderoso Bayern de Múnich. Y no de cualquier manera, ganando, goleando y humillando a todos los rivales en la Bundesliga. Además, en la Champions League, pese a que el conjunto germano solamente ha perdido un partido, la verdad es que Lennart Kahl está teniendo un gran éxito. Suya fue la remontada que realizó el conjunto germano frente al Sporting de Portugal en un partido que se le había complicado demasiado al Bayern en el Allianz Arena. Lennart Kahl entró en la segunda parte y la verdad es que él solito decidió resolver el partido, convirtiéndose así en el MVP del mismo. Todo parece que va rodado esta temporada tanto para el Bayern de Múnich como para Lennart Kahl. Van primeros en la Bundesliga a una gran distancia del segundo, de su máximo rival, el Borussia de Dortmund, y en la Champions parece que se va a clasificar en el top 8 sin ningún tipo de problema. Además, Lennart Kahl sigue contribuyendo con sus asistencias, con sus goles, al gran momento del equipo. Pero todo cambia. El 4 de enero, Lennart Kahl tiene que acudir, obligado, a una peña del Bayern, muy cerquita de su localidad natal, en Bursheim. Y ahí, en un tono distendido, cuando está respondiendo a las diferentes preguntas que le realizan los aficionados del Bayern, suelta una bomba. Un aficionado decide preguntarle a qué equipo se le gustaría ir en caso de no seguir en el Bayern de Múnich. Y ahí, Lennart Kahl, sin remordimientos, soltó el Real Madrid. Estas declaraciones no han sentado nada bien ni a los aficionados ni a la directiva del Bayern de Múnich, y por lo tanto, pues Lennart Kahl ha recibido numerosas amenazas e insultos en sus redes sociales. La gente no entiende cómo un jugador que se ha criado en la cantera del Bayern de Múnich pudo soltar esas declaraciones. Ellos pensaban que Lennart Kahl contestaría que se iba a retirar en el Bayern de Múnich, pero cuando dijo que el club de sus sueños era el Real Madrid, muchos ya estaban pidiendo su venta.
ya que consideraban que no estaba comprometido con el club que le había hecho ser jugador profesional. Sin embargo, pese a todas las críticas, Lennart Kahl le reconocía tanto a la directiva como a sus compañeros que todavía se encuentra muy a gusto en Múnich y que espera conseguir grandes títulos con el conjunto bávaro. Además, también pidió disculpas ya no solo a los aficionados, sino también a la propia directiva y al entrenador por sus desafortunadas declaraciones. Sin embargo, su rendimiento futbolístico no se ha visto mermado por ello, ya que en el último enfrentamiento que realizó el Bayern de Múnich contra el Salzburgo en un encuentro amistoso, Lennart Kahl volvió a destacar y volvió a marcar 2 goles fabulosos. Pero ahora todo el mundo se pregunta, ¿logrará Lennart Kahl triunfar en Múnich? De no ser así y recibir la llamada del Real Madrid, ¿se marchará al conjunto blanco? ¿Creéis que Lennart Kahl es un jugador que jugará en el Real Madrid en el futuro? Espero que me dejéis vuestras opiniones en los comentarios de todo lo que ha pasado con este jugador alemán que resulta ser una auténtica estrella. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, merengues.